Si entre tus fantasías literarias está montar un dragón y también montar a tu rival, déjame decirte que este es tu libro. Bienvenidos una vez más, herederos de Alastor. Mi nombre es Jaime Cano y el día de hoy quiero hablarles de Alas de Sangre, de la autora estadounidense Rebecca Yarros, quien se ha convertido en todo un fenómeno mundial gracias a las recomendaciones de muchos lectores entusiastas que ha habido, sobre todo en TikTok. Un éxito editorial como este no se había visto en mucho tiempo. Recordemos aquellos tiempos en donde cada libro de Harry Potter o de los Juegos del Hambre era todo un suceso. Pues bien, Alas de Sangre se acerca mucho a todo esto, pero ¿la fama que ha cosechado realmente la merecen? Vamos a analizarlo. En este video te explicaré los valores tanto positivos como negativos que encontré en el libro, para que tú decidas si es tu tipo de lectura. Si en cambio tú ya no leíste, déjame en los comentarios cuál fue tu opinión al respecto. Ok, pero ¿de qué trata Alas de Sangre? Ya hice un video resumiendo todo el libro y te dejo el enlace aquí para que puedas verlo. Solo te advierto que tiene spoilers. Sin embargo, a grandes rasgos, esta es la historia de Violet Sorrengel, una chica amante de los libros que se ve presionada por su madre, ya que ella no quiere que estudie en el cuadrante de los escribas, sino en el de los jinetes, en el colegio Basgiath. Cabe resaltar que ese lugar es sumamente peligroso. No solamente por las bestias que hay, estos enormes dragones que podrían fulminarlos en cualquier momento, sino por los enemigos que Violet se va a ganar ahí. Y de hecho, ¿qué rollo con Basgiath? Es decir, yo no me inscribiría en una escuela donde sé que la mayoría de los estudiantes salen muertos cada año. ¿Qué es esto? ¿Hogwarts o qué? Pero bueno, volvamos a la historia. Entre los enemigos de Violet, el que más destaca es Xander Rhyorson, el hijo de un rebelde asesinado que ahora está estudiando ahí, y no solo eso, sino que es el líder real en el cuadrante. Ya que las familias Rhyorson y Sorrengel son enemigos jurados, Violet sabe que tiene que odiar a este sujeto. Y sin embargo, la primera vez que lo ve, no puede evitar sentirse sumamente atraída por él. Y esto no es ningún spoiler, ella misma lo dice desde las primeras páginas. Y no solo eso, sino que Violet, o mejor dicho, la autora, se rebotea una y otra vez explicando lo candente que es Xander. Así es como se va generando un juego de estira y afloja entre los dos personajes, y en donde la tensión como enemigos va evolucionando a otro tipo de tensión. Y verán, esto tal vez es un tropo de las historias de Enemies to Lovers, pero a mí me parece que esto hace sumamente predecible el libro. Desde esa primera vez que Violet ve a Xander y se lo come con la mirada, ya sabes para dónde va la trama. Aún así, debo mencionar que tanto Violet como Xander me gustan como personajes. Violet sobre todo, pues a lo largo de la historia la vemos crecer bastante y de manera muy orgánica. De ser una chica débil y presa fácil para sus enemigos, se convierte en una mujer bastante fuerte y capaz. Sin mencionar que su sentido del humor irónico y su inteligencia siempre están presentes. Además, algo muy importante de señalar es que Violet es un personaje imperfecto, y eso es genial. Debo mencionar que siempre disfruté bastante de Violet como personaje. Sin embargo, con Xander... Hablemos de Xander. Y sí, su historia de fondo es interesante y tiene buenos momentos a lo largo del libro, pero debo confesar que a lo largo de los primeros 2/3 de la novela, a Xander lo noté más como... no tanto como un personaje orgánico como a Violet, sino como un prototipo, como un personaje que está ahí para ser el envase de lo que la autora quiere. Porque vamos, siento que los problemas y los dilemas de Xander lo único que hacen es resaltar su cualidad de sexy. Y eso es muy malo para él como personaje, ya que lo vuelve un ser bastante plano o más complejo que la autora quiera mostrárnoslo. De esa manera, Xander encarna algo así como la perfección masculina, según la visión de Rebecca Yarros, pero por eso mismo batallas un poco para conectar con él. Es decir, se convierte más en un objeto de deseo que en una persona viva. Y no es hasta la parte final del libro cuando conocemos a Xander realmente con más matices.
Incluso hay algunos capítulos que están vistos desde su propia perspectiva, y eso es muy bueno para él como personaje. Ahí ya podemos empezar a empatizar un poco más con él. Si bien la historia está narrada en primera persona y podemos echarle la culpa a la visión idealizada que tiene Violet de Sanden, aún así hay algunas cosas que me parecen un tanto extrañas. Por ejemplo, la idea de cómo Sanden parece haber estado enamorado desde un principio de Violet. Porque vamos, durante gran parte de la novela, yo creí que este amor se fue cocinando poco a poco, más que nada motivado por la conexión de los dragones de ambos. Sin embargo, en una parte Sanden le menciona a Violet que se sintió atraído por ella desde el principio, que desde ese primer día en que la vio en el parapeto, que salvó a una compañera, quedó prendado de ella. Pero yo me pregunto, ¿por qué? Es decir, sí, Violet es atractiva, según se le describe, pero no me parece que sea el tipo de mujer que busca Sanden. Violet al principio realmente no destaca más que sus otras compañeras, así que, ¿por qué Sanden se enamora de ella tan rápido? No lo sé. Es hija de la mujer que además asesinó a su padre, así que en ese primer momento el rencor no debería ser más fuerte. Por lo que considero que el romance en este libro no está mal, pero sí pudo ser mejor. Y me parece curioso que esta historia de romance sea uno de los puntos menos fuertes de la historia, ya que Rebecca Yarros tiene una larga trayectoria de libros de romance, e incluso ella misma ha mencionado que Alas de Sangre no es una novela fantástica, sino una novela romántica en un contexto fantástico. Pero bueno, ambos personajes tienen carisma y creo que su relación sí puede llegar a mejorar bastante y a ser muy interesante en el segundo libro. Ya veremos qué sucede con ellos en Alas de Hierro. Ahora pasemos a uno de los puntos más jugosos de Alas de Sangre, y este es uno del que todos estamos de acuerdo que es genial: los dragones. Sobre todo Tyrion, este enorme dragón negro que entabla una conexión mental con Violet, me parece una maravilla. Disfrutas cada momento que aparece en el libro y cada uno de sus diálogos sarcásticos también. La idea de que los dragones puedan comunicarse telepáticamente con las personas realmente no es nueva en la literatura, pero en este libro me parece que está muy bien aprovechada, siendo incluso el motivo principal por el que Violet y Sanden tienen que trabajar juntos. Las personalidades de esos dragones están muy bien definidas, y además incluso llegan a sorprendernos en algunos momentos con giros de la trama que de hecho sí resultan muy inesperados. Además, me parece excelente en términos narrativos que aunque la novela es escrita en primera persona, como si estuviéramos leyendo los pensamientos de Violet, Tyrion a veces se introduce también en la narrativa, casi como si estuviera rompiendo la cuarta pared. Y eso es simplemente genial y muy divertido de leer. Y bien, ahora que he tocado el punto de la narrativa, debo mencionar que en términos generales, la forma en cómo está escrito este libro me pareció correcta. Sin embargo, en más de una ocasión sentía como si estuviera leyendo las acotaciones de un guión, como si fueran más bien instrucciones de lo que pasa en la escena y no como si fuera lo que realmente tiene que ser literatura. Pero debo mencionar que este es un problema que tengo con la mayoría de los autores estadounidenses modernos, y es que siento que se ocupan demasiado por la trama, por el argumento, pero su tratamiento de la narrativa es muy pobre. Es decir, todo lo narran como si fuera una especie de instructivo o de manual, pero no hay ningún tratamiento artístico detrás. Sin embargo, en Alas de Sangre está hasta cierto punto justificado, pues como les digo, es como si estuviéramos leyendo las memorias de Violet en tiempo real. Así que, de cierta forma, está justificado. No lo apruebo del todo, pero se entiende. Ahora sí, volvamos al argumento de la novela, y quiero hablarles precisamente del final. Así que si no has leído el libro o no quieres spoilers, te recomiendo que adelantes esta parte. Hablemos de los villanos ocultos de esta saga, los Venin. Y verán, aunque la autora quiere hacerlos ver como muy intimidantes en la batalla final, donde explora sus poderes y las criaturas que son capaces de montar también, debo decir que su diseño en general me ha parecido un tanto genérico, casi como si fueran villanos de caricatura. Quiero pensar que vamos a ver mucho más de ellos y mucho más de su mitología en los siguientes libros. Pero por ahora, como libro introductorio, los Venin me han parecido realmente la parte más débil. No obstante, la idea de que siempre hayan sido considerados como monstruos de leyenda y que incluso el gobierno de Navarra los esté encubriendo por alguna razón, eso sí me parece muy interesante.
y creo que de ahí se puede sacar bastante jugo para una trama muy interesante en la secuela y en los libros por venir. Pero dime, ¿qué te han parecido a ti estos villanos? Ok, analizado entonces todo esto, hay que responder la pregunta del principio. ¿Alas de Sangre merece la fama de la que goza actualmente? Mi respuesta rápida es que sí. Porque vamos, les mentiría si dijera que no disfruté con este libro. La verdad, al finalizar cada capítulo me quedaba con ganas de saber más sobre los personajes, sobre la historia. Realmente es un libro muy absorbente, muy adictivo. Y eso, debo reconocérselo, sí es una muy buena técnica literaria. Lograr mantener el interés a lo largo de sus más de 500 páginas realmente sí es un logro que debe reconocerse. Si bien esta historia tiene sus fallos, no son excesivos, y al final de cuentas cumple perfectamente con su cometido, el de entretener sin mayores pretensiones. En ese sentido, Alas de Sangre es muy parecido a una película de los Vengadores, por ejemplo, en donde sí, quizá habrá algunos problemas con la narrativa o con los personajes, pero en general, la película, y en este caso el libro, te ofrecen justo lo que prometen, un gran momento de diversión. Pero ahora dime tú, ¿Alas de Sangre te gustó? ¿Piensas leer este libro? ¿Tú esperabas más de la trama? ¿O es justo la historia que estabas buscando? Por favor, escribe aquí abajo tu opinión en los comentarios. Esto ha sido todo por el día de hoy, herederos de Alastor. Nos vemos en la próxima.